En esta jornada, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, vetó el artículo 72 de la Ley de Medios, ese artículo polémico que había impulsado Cabildo Abierto, que entre otras cosas planteaba que los periodistas y los medios deberían informar de manera rigurosa e imparcial. Ahora bien, después de este veto, ¿cómo queda el asunto? ¿Cómo queda el vínculo con Cabildo Abierto? ¿Cómo queda esta fuerza política? Este será uno de los temas de esta noche porque también estaremos hablando de la reforma de la seguridad social. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Vamos a votar en forma electrónica. Vamos a abrir el registro en este momento. En 91 presentes, 50 votos afirmativos, 41 votos negativos. Es afirmativo. En este artículo los medios pueden opinar lo que quieran. Lo que no pueden es mentir sobre la información. Si la información es X, transgeversar la mentira, transgeversar la información que hay. Decir información errónea es a lo que se apunta. Y si algún ciudadano, como se dijo, lo denuncia ante la URSEC, porque existe el artículo 72, no significa que va a ser censurado ese medio. No va a ser censurado. Se va a analizar la denuncia. Y si la denuncia es cierta, que la información es falsa, ahí será aplicado. Si no, no se va a tomar lo denunciado. Simplemente para aclarar el concepto, porque hablamos de un artículo que habla sobre la información. Y como les decía recién, el presidente terminó vetando ese artículo 72 que precisamente impulsaba Cabildo Abierto. ¿Cómo quedó Cabildo Abierto? Les propongo ir en busca de esa repercusión y es por eso que ya saludo a nuestro compañero Martín Duarte en el móvil. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Wilmar, buenas noches para ti y para todos los compañeros por allí. Sí, una jornada que se extendió ayer pasada la medianoche con esta conclusión que veíamos, ¿no? La aprobación de la Ley de Medios que hoy, como bien decías, tuvo un segundo tramo, que es esta reacción desde el Ejecutivo, en particular del Presidente de la República, vetando el artículo 72. Veíamos en imagen a Martín Sodano, el diputado de Cabildo Abierto, haciendo referencia en la jornada de ayer en lo que fue el debate parlamentario y argumentando a favor o el lugar que le daba Cabildo Abierto a ese artículo 72. Bueno, lo venimos a visitar a su casa, le agradecemos estos minutos a esta hora de la noche para estar, conociendo también de primera mano, horas después de lo que ha sido el veto presidencial, en particular el artículo 72, las sensaciones dentro de Cabildo Abierto. En la jornada de hoy ya Guido Marini Ríos dio una conferencia alrededor de las 5 de la tarde. ¿En qué momento, diputado, lo encontró esta noticia del veto presidencial? Que, transcurrieron pocas horas de aprobada la ley para que se manifestara el Ejecutivo. Bien, la noticia la recibí en el anexo al Palacio, justo estaba en el despacho del senador Guido Marini Ríos, estaba justo en una reunión con él cuando nos enteramos de la noticia y me da la noticia en el momento. Y simplemente nada. ¿Cómo fue ese primer diálogo? ¿Fue a través de un WhatsApp? ¿Le llegó la noticia en algún portal? ¿Cómo se entera? No, fue por un llamado telefónico que recibió y me pasa la noticia ahí que el presidente acababa de vetar el artículo 72 de esta ley que fue votada anoche. Bueno, a partir de allí, ¿qué pasa en Cabildo Abierto? Porque, hubo una negociación importante en el Senado a la hora de un compromiso, ¿no? con el Partido Nacional a la hora de llevar adelante este artículo, esta iniciativa de Cabildo Abierto dentro de lo que es el proyecto en general de ley de medios. Bien, sí, en realidad lo que hay acá es un acuerdo con el Partido Nacional, en su momento en el Senado, que se votaba esta ley con este artículo y el acuerdo era ese. Simplemente lo que hay acá es que se lleva
se desarrolla la votación en el Senado, se pasa a diputados, hay contradicciones con el artículo en diputados, no había forma ya de modificarlo. El acuerdo era que la ley iba con ese artículo. La realidad, Cabildo, por lo menos a mí en particular, tanto la ley vieja de medios como la ley actual que se votó, hay varios artículos que se hablan de inconstitucionalidad y demás, que creemos que tampoco es realmente la receta perfecta para lo que hay que solucionar, no está cubierto. Por más que llevó una gran discusión y mucho trabajo de los legisladores de la Cámara de Industria, eso sin lugar a duda hay que reconocerlo, pero no era una ley a la cual nosotros ya veíamos con gran aceptación redactada como estaba. A eso se le sumaba el artículo 72, que la connotación que se le da a ese artículo y el espíritu que le vuelcan al artículo no es el que tienen en realidad. Yo lo fundamenté anoche. Ese artículo lo que daba, no prohibía opinar a nadie, o sea, no era un artículo que fuera censurador. Lo que decía era que se informara de forma correcta a la ciudadanía, pero no decía nada de opinión política. O sea, yo te podría decir que mi traje es azul y simplemente el azul ese no me gusta, lo podés decir tranquilamente porque políticamente no me gusta. Es que no me digas que el traje mío es tornasolado, no me digas azul, no me saque la palabra azul. Decime que es un azul tornasolado, no me digas que es tornasolado y que por eso no te gusta. Se trataba de eso, o sea, de dar realmente las garantías a la ciudadanía de que tengan la información fidedigna a nivel general para tomar una decisión como lo tienen que hacer en el momento de votar. Era eso. Y aparte una cosa, también está la URSEC, que la URSEC, si alguien denunciaba por el artículo 72 a algún medio de comunicación, por ejemplo, no era que ya quedaba sentenciado y censurado, iba a estar por la URSEC para fiscalizar que fuera realmente la denuncia pertinente o no. No era que se trataba de censura, sino de garantías y bueno, creemos que se le dio otra connotación y el presidente habrá tenido que tomar sus valoraciones para vetar la ley como lo hizo. ¿Usted cómo se siente como diputado, teniendo en cuenta que una posible lectura también, le estoy preguntando por fuera, es que Cabildo Abierto puede haber sido usado de alguna forma para aprobar, ya sea la rendición de cuentas, este proyecto de ley, y en definitiva el acuerdo que tenía con el Partido Nacional no se llevó adelante? ¿Cómo lo siente, ya a título personal, si se quieren, por fuera de lo que incluso Cabildo va a estar analizando el próximo lunes, que es continuidad o no, o cómo se para frente al bloque de la coalición? Sí, bueno, hay un tema que un ejemplo. Un veto como lo fue con la ley forestal, que bueno, el presidente decidió votar una ley que para nosotros lo que hacía era proteger el campo. Bueno, fue un acuerdo con otro partido político. Ahora, que el presidente vete un acuerdo que se hizo con el partido de él, donde los senadores dieron y empeñaron ciertas palabras, bueno, eso no sé si la palabra sería sentirnos utilizados o no, o si nos utilizaron o no, lo que sí no cumplieron con el compromiso que asumieron. Claro, la pregunta era también vinculada al hecho de que sí el voto de Cabildo estuvo para aprobar recursos, en particular, decíamos, rendición, proyecto de ley de medios, entre otros, y que de futuro no quedan proyectos tan grandes como para votar o para necesitar de alguna forma esos acuerdos con Cabildo Abierto para el voto. Es así, siento que parte es como lo planteás. La realidad es que tampoco por un artículo en sí o una ley íbamos a dejar de votar una rendición de cuentas, además no lo íbamos a hacer. Nunca pusimos nada de rehén de nada, simplemente era esta ley, el acuerdo de una ley que no nos gustaba era que fuera con este artículo y bueno, dieron la palabra de que iba con el artículo y no la cumplieron. ¿Siente que está tensionada la relación con el Partido Nacional? No solamente a partir de este hecho, usted señalaba otros vetos, es el tercero que en particular iniciativas de Cabildo se llevan adelante. No. Le pongo un ejemplo. Hoy en Comisión de Legislación de Trabajo se votó un proyecto de ley que tiene que ver con las trabajadoras sexuales, que está escrito y firmado por Partido Colorado, Partido Nacional y Cabildo Abierto. No. Estamos hablando que son leyes puntuales, una más profundas o intensas que otras, en las cuales algunas se pueden construir acuerdos y en otras no. El tema es, lo que está por el compromiso por el país, Cabildo Abierto viene cumpliendo a rajatabla como siempre lo hizo y como se comprometió con la ciudadanía en el 2019 al pedirle el voto para que voten al presidente de la República. Eso lo seguimos protegiendo y defendiendo y luego de eso seguimos protegiendo y defendiendo lo que fue nuestro programa de gobierno en el 2019 para ir a pedirle el voto a la ciudadanía. ¿Usted entiende que Cabildo debe seguir siendo parte de la coalición? Sí, yo soy una persona que cree que
hoy no hay partidos políticos que puedan gobernar. No hay partidos políticos que puedan gobernar. Y a las pruebas me remito. Hoy tenemos dos coaliciones. Hay una coalición de izquierda, que son varios partidos. Ninguno de ellos tiene el 50% de los votos del país, por eso son varios partidos. Y lo mismo con la coalición republicana. Ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Cabildo Abierto, ni el Partido Independiente, ni el Partido de la Gente, ningún partido tiene el 50% de los votos. O sea, hoy la ciudadanía en octubre elige un parlamento y en noviembre en el balotaje elige una coalición por cual se quiere sentirse representado. ¿Usted entiende que el Cabildo debería seguir siendo parte de la coalición? Cabildo hoy creemos que como coalición y con el compromiso país, si nos fijamos en todas las políticas macro y muchas de las micro que se llevaron adelante, creemos que hemos podido hacer una muy buena construcción de lo que es la legislatura actual. El próximo lunes se reúnen un poco para el abordaje de este tema, ¿verdad? Sí, nos reuniremos, abordaremos los temas. Yo en lo personal no voy a decir que no me siento herido con la decisión que se tomó, porque no se respetó un acuerdo. Cada partido se tendrá que hacer responsable, o cada persona se tendrá que hacer responsable de los acuerdos que respete y los cuales no. Y bueno, la política se trata de eso, es un arte de negociar y esperemos tratar de aprender un poquito más en cada paso que damos. Le agradezco mucho estos minutos, muy amable, por recibirnos esta noche, justamente para estar analizando a propósito de lo que dejó esta jornada del veto presidencial, que en horas de la tarde se conocía, más allá que circulan algunas versiones que ya estaba firmado de alguna forma. Lo que no le consulté, Sodano, los ministros de Cabildo firmaron el veto. Bueno, no tengo conocimiento si lo firmaron o no. La verdad que desconozco esa información. Bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, sigan ustedes por allí. Vamos a ir con algunas repercusiones más de lo que dejó esta jornada. Gracias, Martín. Le agradecemos al diputado también. Y precisamente vamos a ir en busca de otras repercusiones, porque les decía recién, el Partido Colorado había tenido una postura crítica con ese artículo 72. En su momento se llegó a plantear la duda si se apoyaba o no. Se terminó apoyando, pero algunos dirigentes también señalaban que apoyaban a la espera de ese veto, que en definitiva terminó llegando por parte del presidente de la República. Hablamos con la diputada María Eugenia Rosselló. Les propongo escuchar qué fue lo que nos dijo. En el día de ayer votamos este proyecto de ley que ya se transformó en ley, que es la ley de medios, con la convicción del que el presidente hiciera lo que hizo en la tarde de hoy. Nosotros lo hemos manifestado desde un inicio. La introducción de este artículo 72 a último momento en el Senado nos produjo esa situación de dudar en cuanto a votarlo o no en su momento. Luego, analizándolo en bancada, dijimos que sí, porque es un proyecto de ley que se viene trabajando hace muchísimo tiempo en este Parlamento, es uno de los buques insignia del gobierno. Tuvimos al diputado Martín Melasi, miembro de la Comisión de Industria, que trabajó intensamente y aportó a este proyecto de ley. Y el caso de levantar la mano por el no era que naufragara ayer en el Parlamento, y era lo que no queríamos hacer. Indudablemente nos da una profunda tranquilidad que el presidente haya firmado el veto en el día de hoy. Sabemos que el documento está haciendo el recorrido de los ministros para luego presentarse aquí en el Parlamento y poder citar a la Asamblea General para que, definitivamente levante la mano para vetar como corresponde este artículo 72, que es una defecio, que lo dijimos siempre, y que nos preocupó muchísimo cuando nos enteramos que se había introducido este artículo en el Senado, porque a nuestro entender afectaba, iba y atentaba contra la libertad de expresión, y en ese sentido es que nos hemos manifestado siempre, y en su momento se lo habíamos comunicado al presidente de la República. Así que estamos muy conformes con esta decisión. Confirmó algo que nosotros creíamos que iba a suceder. ¿Cómo queda la interna de la coalición a partir de, lo hablamos recién fuera del aire, un tercer veto, en particular desde Presidencia, a propuestas que habían salido o habían acordado con Cabildo Abierto en la negociación? Porque esto también es producto de una negociación que viene desde el Senado y que ha tenido el apoyo de Cabildo en distintos proyectos, incluso el de rendición de cuentas. Yo creo que acá, en este caso particular, no hubo mucho diálogo.
Vuelvo a reiterar, este proyecto de ley ingresó por la Cámara de Diputados hace un par de años, se aprobó en diputados, se pasó al Senado, se trabajó en la comisión del Senado, se aprobó allí y a último momento se introdujo este artículo, este adefesio, como yo lo mencionaba recién. ¿Y qué pasa? Nosotros al ser tercer cámara teníamos que levantar la mano por sí o por no. Entonces, quienes introdujeron este artículo en el Senado sabían que los diputados íbamos a encontrarnos frente a esta situación de no saber cómo abordar este tema, porque realmente a los colorados nos afectaba uno de nuestros principios más importantes, riveristas, que es el de la libertad de expresión. Entonces, al no poder votar por desglosar este artículo, íbamos a enfrentarnos a esta situación complicada que fue la que nos estuvo reteniendo este proyecto sin poder votarlo. Yo creo que acá faltó diálogo y cuando no se dialoga correctamente con todas las partes involucradas, sobre todo cuando somos miembros de un gobierno, suceden estas cosas. Entonces, quizás es por falta de experiencia, puede ser, pero vuelvo a reiterar, estamos tranquilos de que este proyecto de ley se votó en el día de ayer, que en el día de hoy el presidente firmó este veto, que para nosotros nos da tranquilidad y bueno, que obviamente que se vaya a vetar, sin lugar a dudas, es una garantía para todos los profesionales de la comunicación y para nosotros como legisladores, porque ayer votamos con convicción y esto nos lo confirmó. Bien, y de esta manera cerramos el capítulo Ley de Medios. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero después nos vamos a meter con otro tema de actualidad muy importante que además está metido en plena campaña electoral. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. En octubre tendremos un plebiscito por la reforma de la seguridad social, de esta ley que ya está vigente, que introdujo algunos cambios y que es interesante ver qué es lo que está pasando con aquellas personas que se jubilaron, con aquellos mayores de 60 que todavía no se jubilaron pero están haciendo el trámite, con los cuarentones, qué pasa con la franja entre 40 y 49, qué está pasando con el personal del Banco de Previsión Social. Quizás usted que nos está mirando está intentando sacar día y hora para asesorarse, le demora, le dicen que no hay personal. Hay un montón de cosas interesantes y de suma importancia que vamos a conversar en este momento con Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores. ¿Cómo estás, Ramón? Un gusto tenerte por acá. Buenas noches, mucho gusto y agradecer la invitación. Bueno, hay mucha información, le contamos a la gente importante, porque tengo la sensación, ya te voy a preguntar, que una franja importante de la población no está al tanto de algunas cosas que están pasando y que pueden llegar a pasar también, que vale la pena conversar. Yo decía recién, ¿no? Este plebiscito, sé que no podés hacer campaña, pero está metido en plena campaña, ¿no? ¿Cómo es eso de que a partir de esta iniciativa del PIT-CNT se esté conversando? Los candidatos hablen, la gente hable un poquito más. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, en primer lugar, creo que es importante decir que el principal mérito que tiene la iniciativa del PIT-CNT es que en la campaña electoral esté instalado en forma muy fuerte la discusión sobre la seguridad social. Nuestro equipo de representación de los trabajadores, cada vez que hubo campaña electoral, intentó instalar este tema en el debate. Y por lo general los partidos políticos no opinaban sobre el tema seguridad social, sabiendo de que había desafíos muy importantes para el futuro, pero en campaña electoral los diferentes partidos y candidatos no se sentían cómodos a la hora de hablar del futuro de la seguridad social. Entonces, creo que el principal mérito de esta iniciativa es que en la campaña electoral se produzca un debate sobre el futuro de la seguridad social, independientemente de las posiciones que tiene cada uno y de todo lo que implica, digamos, de que esta iniciativa se ponga a consideración junto con las elecciones nacionales. Eso es lo primero. Lo otro, que durante todo el desarrollo que tuvo la discusión, para mi gusto, sin el suficiente diálogo y menos aún los consensos sociales y políticos necesarios para una reforma tan importante, durante todo ese proceso faltó información. Recuerdo que se hizo una encuesta donde la inmensa mayoría de los ciudadanos no conocía el contenido del proyecto de ley. Y bueno, y hoy que la ley está aprobada,
si hiciéramos una encuesta, seguramente la mayoría de los uruguayos no conoce el contenido de la ley. Y hay cosas que se están aplicando, hay medidas que ya están funcionando, hay otras que tienen plazos y que todavía la población no tiene la información como para, digamos, tomar decisiones. Entonces, y bueno, por supuesto que implica para nosotros como representantes de los trabajadores un desafío informar. Mañana voy a Florida, voy a estar también en una localidad del interior, como nos gusta decir a nosotros, para llegar a la mayor cantidad de gente posible y decirle las cosas que están pasando hoy, hablar de la reforma jubilatoria y también de los desafíos que se vienen. Yo decía, no podés hacer campaña, pero bueno, los 3 puntos quizás más destacados que se plantean en la reforma tiene que ver con fijar la edad mínima de jubilación, aumentar o equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional, un aumento aproximado de 4.000 pesos. Y el tema de las AFAPs, vos has sido muy crítico con el tema de las AFAPs, por ejemplo, acá mismo el lado B lo has dicho, ¿no? Más allá de no hacer campaña, ¿hacia dónde apunta tu crítica? Bueno, a ver, en primer lugar, digo, yo hoy estoy como director en representación de los trabajadores, pero antes que estuviéramos nosotros, pasaron muchos compañeros por esta responsabilidad y por el equipo. Desde el año 1992, o sea que vamos a cumplir 31 años de trabajo como equipo de representación de los trabajadores, y desde que existen las AFAP siempre tuvimos una posición crítica. Nosotros siempre planteamos que era necesario construir un sistema de seguridad social solidario, universal y sin lucro. Ahora, tenemos que ser muy objetivos y muy responsables a la hora de decir que ninguno de los partidos que tuvo en el gobierno propuso una reforma estructural para cambiar ese modelo, digamos, que desde nuestro punto de vista lastimó la solidaridad porque introdujo el lucro y empezó a considerar o a introducir dentro de la seguridad social la lógica de la especulación, del mercado, digamos, algo muy extraño y muy ajeno a la seguridad social que nosotros defendemos. Por otro lado, también durante todo el proceso de discusión de la reforma, el PIC-CNT, la representación de los trabajadores, se manifestó en contra de aumentar la edad del barrer. Es decir, que decíamos que era posible quizás discutir que algunos sectores de actividad tenían condiciones quizás para poder tener o poder postergar la edad de retiro, pero decíamos, no es necesario plantear ningún tipo de cambio ahí, sino que incentivar, dar estímulos para que la gente voluntariamente, si lo deseaba, pudiera seguir trabajando y para eso tuviera algunos incentivos, digamos. Incluso el propio presidente de la República, cuando era candidato, dijo que no iba a aumentar la edad de retiro, que lo que iba a dar justamente eran esos incentivos para que la gente si quería y podía se retirara más tarde. Sin embargo, después dijo que no podía cumplir con esa promesa electoral. Estoy seguro que muchos trabajadores le creyeron y quizás lo apoyaron, pero bueno, la cuestión es que esa promesa no se cumplió. Y por otro lado, junto con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, los trabajadores, con la representación de los jubilados y pensionistas también, hemos estado luchando, hemos estado impulsando, digamos, la mejora en cuanto a las jubilaciones mínimas. En este periodo de gobierno se interrumpió un proceso que venía de casi 15 años, que en cada, digamos, julio de cada año había un aumento diferencial para las jubilaciones mínimas. En este periodo de gobierno lo que hubo fue adelanto a cuenta del ajuste que se daba en enero. Entonces no mejoraron, no continuó esa política de ajustes diferenciales para elevar las jubilaciones mínimas. Por lo tanto, nosotros, más allá de que no podemos participar en la campaña, tenemos que decir que son temas sobre los cuales, no ahora, porque este tema está a consideración de todos los uruguayos, sino siempre hemos estado planteando con mucha coherencia la necesidad de pensar en un sistema de seguridad social sin AFAP o sin lucro, la necesidad de no entrar en la lógica de que la única medida que hay para que equilibrar, digamos, o suavizar o mejorar la trayectoria de la inversión que hacemos en seguridad social, ellos
los que votaron la ley dicen el gasto en seguridad social. Y además, por supuesto, nos parece que es justo que sigamos mejorando el poder adquisitivo de los jubilados que están en mayor estado de vulnerabilidad, ¿no? No sé cuánta gente lo tiene claro, pero hay un plazo que está corriendo para los mayores de 60 años que no se hayan jubilado, que todavía pueden llegar a regularizar su historial laboral. ¿Cómo es eso? A ver, contanos un poco. Bueno, ahí ese es un ejemplo de algo que está planteado en la ley 20.130, que se aprobó en abril del año pasado y que comenzó a aplicarse a partir de junio, de julio, de agosto. O sea, hubo hitos, digamos que ya, por supuesto, en noviembre también, que ya se han ido cumpliendo. Y una de las medidas que están dentro de esa reforma jubilatoria, porque no es una reforma de la seguridad social, es una reforma jubilatoria, es que las personas mayores de 60 años, a partir del 1 de junio del año pasado, tenían 2 años de plazo para declarar todas las actividades, todos los trabajos que tuvieron anterior a 1996. Eso, digamos, para obtener una jubilación mejor, si se quiere. Es un plazo que está hasta el próximo 1 de junio. Seguro, porque ya pasó más de un año. Claro. Ahora, el gobierno hace propaganda para defender la ley. Dice que esta ley es buena, que esta ley era lo que necesitábamos, pero no habla sobre el contenido de la ley. Nosotros no necesitamos que se defienda la ley con titulares. Necesitamos que las autoridades informen sobre el contenido de la ley. Y bueno, no sé, quisiera que alguien me dijera si escuchó algún aviso, algún comunicado de parte de las autoridades. Sobre esto que acabo de decir, por ejemplo. Diciéndole a las personas mayores de 60 años que hasta junio del año que viene tienen plazo para presentarse ante el BPS a declarar todas las actividades. Estas personas mayores de 60 años, si no cuentan con esas actividades, seguramente no van a poder jubilarse o se van a jubilar mucho más tarde, porque esos años son clave para acceder a una jubilación. Estas personas que tienen más de 60 años tienen muchos años de actividad anterior al 96 y no están registrados en la historia laboral. Si no los declaran después del 1 de junio del año que viene, no podrán hacerlo. Y eso puede comprometer el acceso a las jubilaciones. Es un buen punto ese. Quizás mucha gente nos está mirando y dice, bueno, capaz que lo que yo hice es muy difícil de poder comprobar. ¿Qué pasa con eso? Y bueno, yo creo que lo primero es decirle a esas personas que se presenten al BPS y que declaren todas las actividades que tuvieron. El BPS le va a pedir que presenten testigos y ahí empieza todo un proceso, digamos, que eso puede, traspasar ese plazo del 1 de junio, pero la persona ya se presentó, hizo la declaración y luego viene todo ese trámite administrativo. Pero si no se presenta antes del 1 de junio, luego no podrá declarar esas actividades. Y otra cosa es que a partir del 1 de junio empieza el otro colectivo, que es aquellos que hoy tienen más de 55 y menos de 60, durante 2 años. Y así sucesivamente los otros colectivos que siguen. En la misma situación. Ahora, también lo conecto con otro tema. ¿Qué pasa con el personal del BPS? Porque hemos escuchado quejas de distintos usuarios que dicen, bueno, llamo, me cuesta, me demora encontrar día y hora. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, acá hay varias cosas. Primero es que hay una resolución de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un decreto que se le comunicó a todas las instituciones y empresas del Estado diciendo que en este periodo de gobierno, de cada 3 vacantes, solamente se cubría una. Esto fue unos días antes de la pandemia, ¿no? Y no hubo ningún cambio en esa orden que se le dio a todas las instituciones públicas. Entonces, a partir de ahí, la gente se fue jubilando, se retiró de su trabajo por diferentes causas y bueno, tenemos en todas las empresas dificultades porque ha habido una fuerte reducción de personal, pero no a partir de una estrategia o a partir de una reestructura pensando, digamos, en mejorar el funcionamiento, en este caso del BPS, sino que fue algo que se fue dando en forma vegetativa, digamos, a partir de hechos consumados. Hemos perdido recursos humanos muy valiosos y no se han, digamos, repuesto esas vacantes. Esto pasa en UTE, pasa en OCE, pasa en Antel y en otras empresas y tenemos dificultades para el mantenimiento, para el buen servicio, porque todas estas empresas públicas le brindan un servicio a la población y en el caso del BPS
hoy tenemos aproximadamente 700 funcionarios menos que los que teníamos cuando inició esta administración de gobierno. Teníamos aproximadamente 4.000 funcionarios cuando asumió la actual administración y hoy estamos en 3.300 funcionarios aproximadamente. Es decir, hoy el BPS tiene menos trabajadores, pero tiene más trabajo, porque tiene que cumplir con toda la normativa que estaba vigente y además con la nueva reforma jubilatoria que se aprobó en abril del año pasado, que implica una carga de trabajo mayor y que implica también muchas horas de capacitación para el personal, donde esas horas de capacitación también restan para la atención al público. Porque a su vez ese personal que tiene que ser capacitado por esta nueva ley debe explicarle a la gente estas cosas que estamos conversando recién. Por supuesto es necesaria porque la ley tiene 300 artículos y además salieron más de 6 decretos reglamentarios que si sumamos los artículos de esos decretos reglamentarios es casi otra ley. Y los funcionarios del BPS que están informando, que están respondiendo, digamos, a las consultas de la gente, tienen que conocer la normativa. Hubo un esfuerzo muy grande de los funcionarios. Aprovecho a decir que si el BPS funciona es porque los funcionarios están haciendo un esfuerzo enorme, pero repito, tenemos más trabajo y menos trabajadores. Esto realmente es preocupante porque, por ejemplo, si a partir de este programa mañana se presentan muchas personas a declarar los años de servicio anterior a 1996. Me van a odiar todos los trabajadores. Creo, no, y seguramente no vamos a tener la capacidad de poder atender en forma oportuna a esas personas porque la verdad que se ha resentido. Y además se junta con un cambio en el modelo de atención del BPS, un cambio de modelo que ha traído también dificultades donde hay muchos trámites que se tienen que hacer a distancia y a veces el empresario, el trabajador y a veces el jubilado no sabe cómo utilizar esas nuevas herramientas y eso trae otros problemas también. Ramón, hablamos de los sesentones, los cincuentones, hablemos de los cuarentones, no es porque me interesa a mí particularmente, pero está pasando algo entre la franja de los 40, los 49, es un año clave también. ¿Qué está pasando allí? Bueno, el año pasado, ahí hablamos también de otra medida que se implementó ya se implementó esa medida, que todas las personas que estaban entre 40 y 50 años o entre 40 y 49 años tenían hasta el 30 de noviembre del 2023 para hacer la reserva del derecho para ser asesorados sobre si le convenía o no seguir en el sistema mixto, ¿no? Estas personas fueron personas que se afiliaron voluntariamente al sistema y que cuando se afiliaron voluntariamente hicieron la opción por el artículo 8. Esto es muy complejo y a veces cuesta explicarlo. Pero está bien que digas que esa franja, que eran unos 300.000, tenían hasta noviembre del año pasado para reservar día y hora para que este año fueran asesorados a ver si optaban por un sistema o por el otro. Tengo entendido que de los 300.000 se anotaron 100.000. Sí. ¿No? Que este año deberían tener ese asesoramiento, pero no está muy seguro eso. Sí, lo que no se reservó ni hora ni día, lo que se hizo fue se reservó el derecho para ser asesorado. Ahí está. ¿No? Porque el BPS, lamentablemente, después de un año casi de que se aprobó la ley, o más de un año que se aprobó la ley, todavía no tiene las herramientas para poder asesorar a esas personas. O sea, bueno, es buena esa puntualización porque se ganaron esa reserva, pero todavía no sabe si van a poder ser atendidos, digamos. Y no, porque nosotros, digamos, a ver, a partir del 30 de noviembre ya ningún cuarentón se va a poder asesorar. Los que tenían a esa fecha, digamos, entre 40 y 49 años, tenían plazo hasta el 30 de noviembre. Pero los que no hicieron la reserva y los que posteriormente cumplen 40 años no van a poder ser asesorados. La ley dice que se terminó el asesoramiento para los cuarentones a partir del 30 de noviembre. Esto es un recorte importante porque antes estas personas tenían el derecho a ser asesorados, no precisaban hacer la reserva, iban cuando cumplían 40 años o antes de cumplir 50 y se asesoraban. La ley borró de un plumazo ese derecho que tenían los trabajadores que estaban en esa franja etaria. Ahora, cuando se vencía el plazo, nosotros le propusimos al BPS, ¿por qué no le damos el asesoramiento de oficio a los 300.000? Si tenemos la información de quiénes son, si sabemos quiénes son.
podemos decirle, quédense tranquilos, que cuando estén las condiciones dadas, vamos a asesorar a todo el mundo. Pero ustedes plantearon eso, plantearon una prórroga también, ¿no? En el Parlamento. Fuimos al Parlamento, planteamos, en lugar de que el plazo sea hasta el 30 de noviembre, dar un plazo mayor de 6 meses más para que más gente se entere, para que más gente haga la reserva de derecho. Se nos dijo que no. Le dijimos al EPS, enviémosle una comunicación a cada uno. La comunicación llegó tarde, no hubo, digamos, voluntad política, la verdad, y lo digo con mucho dolor, porque yo quiero que el EPS funcione bien, yo quiero que el EPS informe. Lo digo hasta yo soy parte del directorio, o sea que lo digo hasta con cierta impotencia, porque la mayoría del directorio, la verdad, no entendió la importancia que tenía este tema. Ahora, yo no es que la quiera complicar, Ramón, pero te voy a poner esta situación. Supongamos que yo este año, como cuarentón, termino optando por un sistema, pero en octubre se aprueba la reforma, el plebiscito. ¿Qué pasa con esa decisión? ¿Queda sin efecto? Bueno, hace 2 semanas aproximadamente, el mes pasado, nosotros en la reunión del directorio preguntamos, porque estamos permanentemente insistiendo con la necesidad de asesorar a estas personas, y preguntamos a ver qué pasaba, que todavía todos los días nos llama alguien para decirnos, yo hice la reserva, me dijeron que se iban a comunicar conmigo y nos han comunicado. Entonces ahí el presidente del BPS nos dijo que el asesoramiento se iba a hacer a fin de año. O sea que... Después del plebiscito. Y digo, fin de año es después del plebiscito. Sí. A nosotros nos parece que es una decisión que se toma. Más allá de que hoy no tenemos el simulador para asesorar a las personas, que se están haciendo validaciones para que ese asesoramiento sea de calidad, etcétera. Lo objetivo, lo oficial, digamos, que nos dijeron es que hasta fin de año no va a haber asesoramiento. Quiere decir que este directorio, esta administración, porque en octubre hay elecciones, además de plebiscito, y puede ser que haya cambios en las autoridades. Quiere decir que esta administración prácticamente no va a asesorar a los cuarentones, va a ser prácticamente la nueva administración. Aunque no esté todavía conformado el directorio con el resultado electoral, si hay un directorio que se va y otro que todavía no sabemos cuál es el que viene, esta administración no va a asesorar a los cuarentones. Entonces, si hay plebiscito y se eliminan las AFAP, ya no va a tener razón asesorar a esos 100.000 cuarentones que hicieron la reserva. Ahora, si no se logra, digamos, las voluntades necesarias para que se reforme la Constitución, bueno, sea cual sea el resultado de noviembre, se va a tener que asesorar a las personas que están con la reserva hecha. Ahora pensaba, con esa escasez de recursos que recién decías, si se presentan los 100.000 también, genera un caos bárbaro eso. Sí, digo, porque hoy tenemos, repito, tenemos por un lado una ley que agregó una carga de trabajo mayor y tenemos menos funcionarios. Y eso es responsabilidad de este Poder Ejecutivo, porque fue el que decidió que no se iban a reponer las vacantes. Repito, cada 3 funcionarios que se van, se repone una. Entonces es lógico que haya, digamos, una reducción importante de personal. Y además se resolvió una reforma muy importante que introduce una cantidad de trabajo y de horas de capacitación que de alguna forma resiente una atención oportuna para las personas que van al BPS, ¿no? O sea que si a esto le agregamos que vengan las personas mayores de 60, que vengan las personas entre 40 y 50, etcétera, vamos a tener muchas dificultades. También es cierto que el asesoramiento seguramente se va a hacer a distancia, digamos, a través de los servicios en línea del BPS. Van a intentar, digamos, de que las personas reciban el asesoramiento sin necesidad de ir al BPS. Pero algunas personas, a donde solamente el 10% de esas personas no entienda lo que le mandan por correo electrónico o por alguna vía, o por el usuario personal del BPS, van a acudir en forma presencial al BPS a pedir que le explique a alguien qué quiere decir ese mensaje que recibieron. Ahora, pensando en el plebiscito, ¿no? Muchos actores políticos hablan de un diálogo social, apuestan al diálogo social después de octubre. Yo pensaba, por ejemplo, si se aprueba la iniciativa y se fija en la Constitución la edad de jubilación, ¿no tira abajo de ese diálogo social después de octubre?
Yo creo que no, que justamente va a ser necesario, mucho más necesario el diálogo. ¿Por qué? Porque la propia iniciativa del PIT-CNT plantea que en un plazo de 2 años se tiene que reglamentar esa papeleta. O sea, porque la papeleta por sí solo no resuelve los 3 asuntos que están ahí, sino que va a haber que reglamentar la Constitución. Esa reforma jubilatoria la van a tener que reglamentar, ¿no? Esa reforma constitucional va a necesitar de una reglamentación y es el Parlamento el que la tiene que reglamentar. Yo creo que se tiene que habilitar un diálogo para poder concretar esa reglamentación. Pero además, ni la reforma del gobierno que se aprobó en abril, ni la reforma constitucional que se propone lauda los grandes desafíos que tiene la seguridad social. Por ejemplo, ¿qué pasa con la primera infancia? Algo que quedó olvidado en la reforma porque tenemos, bueno, los informes del INE nos dejan al desnudo una realidad que nos duele, y es que hoy tenemos 55.000 pobres más que en el 2019 y que hay un crecimiento de la pobreza en las edades de los más pequeños, digamos, de los niños, niñas y adolescentes. 20% de pobreza infantil. Y bueno, entonces ahí, desde la seguridad social podemos hacer mucho para sacar rápidamente de esa situación de vulnerabilidad a esas personas, no solamente a los niños, a muchas personas que hoy están pasando muy mal. Y por otro lado, sistema de cuidados. En lugar de fortalecer el sistema de cuidados, nosotros todos los días nos damos cuenta que eso se está desmantelando. Y la ley que decía que en el Uruguay la gente cada vez vive más, o sea que estamos frente a una población que cada vez envejece más, y todos nosotros somos potenciales usuarios de un sistema de cuidados. Sin embargo, en la reforma jubilatoria ese tema no se incluyó, porque era una reforma jubilatoria, no una reforma de la seguridad social. Tenemos por otro lado el tema de los cambios en el mundo del trabajo. Ya no es que estemos hablando del trabajo del futuro, sino que ya en el presente tenemos cambios muy importantes que se están produciendo. Cuando se discutió la reforma jubilatoria no se analizó adecuadamente estos cambios y por lo tanto no hay ninguna medida que atienda esta situación. Se habló mucho que la principal preocupación era la sostenibilidad económica y financiera del sistema y no hay ni siquiera un artículo que mejore el financiamiento de la seguridad social. Entonces, todos estos temas son temas de debate que no se incluyeron en la discusión del año pasado, que no están contenidos dentro de la reforma constitucional que se está impulsando y que son desafíos que la seguridad social necesita resolver. La única manera en la que se pueden resolver para darle sostenibilidad social, política a una reforma es el diálogo. Si no hay diálogo, no hay consensos sociales y políticos. Por eso es que hoy estamos discutiendo una reforma constitucional con 3 temas que son muy importantes. Porque si hubiese habido un diálogo social y político y a partir de ese diálogo verdadero se hubiese logrado un amplio consenso social y político, hoy seguramente el PIT-CNT no estaría planteando una iniciativa con estas características. Pero aprobar una reforma tan importante, ¿no?, sin lograr esos consensos, hacía que esa reforma iba a estar cuestionada el otro día que se aprobara. Ramón, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado B. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, nosotros queremos decir que pase lo que pase, el último día de octubre, gane quien gane las elecciones, gane el partido o el candidato que gane, la próxima administración, el próximo gobierno va a tener que llamar a un diálogo social para tratar de avanzar en todos estos temas que decíamos. Lamentablemente, la reforma que se hizo el año pasado no resolvió la sostenibilidad económica del sistema de seguridad social. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.